Bueno, tenemos que hablar de algunas cosas que están ahí en el protocolo. Ya os digo, me paráis cuando queráis. Y primero tenemos que hablar de cuál es el programa de esta oposición, qué materias hay que estudiar. Tenemos que hablar un poco cómo son los exámenes y después pues iremos a hablar de cuál es la situación de la oposición, contaros cómo es el grupo, cómo preparamos, el grupo que vamos a empezar, qué planificación tiene. Podemos hablar de la estimación de fechas para que todo el mundo se vaya planificando y tenemos que ver un poquito pues cómo está la web o nuestro aula virtual. Os enseñaré la herramienta de práctica de test y trataré de hacerlo pues, lo más breve posible, ¿no? Después de esta incidencia, además, ¿no? Bueno, el programa de asignaturas, pues son 34 temas. Hay 7 temas que son de organización del Estado y funcionamiento de la Administración General del Estado. Son unos temas pues, básicos de Constitución, Cortes y todo esto. Y hay 5 temas de Derecho Administrativo General, temas normales de genéricos de Derecho Administrativo General, pues de fuentes del derecho, actos administrativos, el procedimiento, fases y recursos. Estos 12 temas, ¿vale? Nos vamos quedando, que solamente me van a examinar con preguntas tipo test. O la forma en la que nosotros hacemos las clases, el material que os vamos a dar y cómo se va preparando todo, pues va totalmente orientado a cómo es la forma de examinar. Entonces, estos temas no los vamos a explicar ni vamos a tener un material igual que el de los otros, porque de estos temas solamente voy a tener preguntas tipo test en el examen. Luego, lo importante de estos temas es practicar muchísimo con la herramienta de test. Por eso estos temas van a tener muchas menos horas de clase, porque además tampoco es tan necesario para explicar los temas y es más un trabajo personal de preparar el material que os vamos a dar. Pues tendréis el temario, tendréis esquemas, tendréis muchos test en PDF que se van resolviendo y explicando en clase. Después tendréis la solución de esos PDF y después esas preguntas además se incorporan a la herramienta de práctica de test para que practiquéis mucho tiempo con estas preguntas. De estos temas va a haber un montón de preguntas en la herramienta de práctica de test, pues porque se trata sobre todo de practicar muchos test, porque de estos temas solo me van a preguntar tipo test, ¿vale? Aquí tenemos esos 12 temas, ¿vale? Y nos quedamos con la idea de que de estos temas solamente me van a hacer preguntas tipo test. Y después tenemos la parte de organización de Hacienda Pública y Derecho Tributario, que son 22 temas. Entonces, estos 22 temas más estos 12 que hay aquí, hacen el total de 34 temas, que es el programa de la oposición. Estos temas los vais a tener desde el primer día que os demos acceso al aula en un manual completo de desarrollo de todos estos temas, que es nuestro manual del temario de agentes de Hacienda Pública. Y eso, pues no hay que pagarlo aparte, todo el material que os vamos a dar entra dentro del pago de la mensualidad, ¿vale? Estos 22 temas de tributario los tenemos divididos en 2 bloques de preparación, uno que llamamos procedimiento tributario, que son los 16 primeros temas, y otro que llamamos impuestos, que son del tema 17 al 22, que son de impuestos, ¿no? Toda esta parte de estos 16 temas, pues aquí tenemos el derecho tributario general, esto básicamente es la Ley General Tributaria desarrollada, y aquí tendremos el procedimiento de gestión, el procedimiento de inspección, el procedimiento de recaudación, el tema 15, sanciones, y el tema 16, pues los recursos, la revisión de los actos en vía administrativa. Todos estos 16 temas es lo que llamamos procedimientos tributarios, ¿no? Del tema 1 al 16. Y después tenemos los temas de impuestos. Hay 3 temas de IRPF, 2 temas de IVA y 1 de aduanas e impuestos especiales. Esto ha sufrido un cambio importante en la convocatoria anterior. Se han quitado temas de recaudación que se han ido refundiendo y resumiendo, pues de 3 temas o de 2 temas hacían 1, y se ha ido extendiendo los temas de impuestos. Antes solo había un tema de IRPF, ahora hay 3, antes solo había un tema de IVA, ahora hay 2, y apareció este tema de aduanas e impuestos especiales. Como es lógico, cuando hagamos exámenes, si veis un examen de hace 10 años, pues tiene poco de IRPF o de IVA porque solo había un tema de cada cosa. Si ves exámenes del año pasado, de hace 2 años, cuando los hagamos veréis que esos exámenes pues tienen bastante más ya de IRPF o de IVA. Luego esto es una tendencia, cada vez hay más en los exámenes de IRPF, de IVA o de aduanas o impuestos especiales, porque son temas que se han ido extendiendo y que cada vez
pues van saliendo más de todo esto en los exámenes. Y de cara a la futura convocatoria, pues este es un proceso que ha empezado y que seguramente pues tenga algún cambio más poco a poco. No podemos cambiar el programa de una oposición completamente de un año a otro, porque hay gente preparándolo y todas esas cosas, ¿no? Entonces hay una pequeña conversión, un cambio importante en la convocatoria anterior, ¿no? De hace dos, ¿no? Y esto, pues en la siguiente puede ser que siga así y que el cambio sea ya para otra, o puede ser que se siga haciendo un pequeño cambio. Si hay cambios, pues actualizaremos el manual, las clases y todo. ¿Qué es lo que podemos esperar? Pues hombre, está claro que aquí falta el impuesto de sociedades. Luego, en este proceso de quitar temas de recaudación, que ya no es tan importante, y de procedimiento y demás, e ir ampliando los temas de impuestos, pues quizá nos den una sorpresa cuando salga la convocatoria y empiece por aquí a aparecer algún tema del impuesto de sociedades, porque los grandes impuestos del sistema tributario español son IRPF, IVA y el impuesto de sociedades. Aquí está claro que hay un defecto y que no está el impuesto de sociedades. Entonces, pues vas a hacer una oposición para trabajar en la agencia tributaria y entras sin haber estudiado nada del impuesto de sociedades. Esto no es normal, ¿no? Luego, si hay un cambio en la próxima convocatoria, pues podríamos esperar que apareciera por aquí un tema del impuesto de sociedades, ¿no? Pero bueno, nos fijamos en lo que es la última convocatoria. Si hay algún cambio va a ser pequeño y nos adaptaremos a él y ya está. No hay problema, ¿no? Esta parte de tributario, estos 16 temas y estos de impuestos especiales, los exámenes, ¿cómo son los exámenes? Esto es muy importante. Como saber cómo me voy a examinar en una oposición es algo que antes de empezar a dedicar el primer minuto de estudio o de clase tengo que tener clarísimo. Y nosotros, tanto el material de cada parte como las clases que hacemos, pues claro, lógicamente van totalmente orientadas a cómo me voy a examinar, ¿vale? Me voy a examinar con un primer ejercicio de 100 preguntas tipo test, donde me van a dar 4 respuestas, A, B, C, D, y solo una es correcta. Esto es el primer ejercicio que voy a hacer. Y me dan 100 minutos, luego es 1 minuto para cada pregunta. Hay que ir rápido, ¿no? Solamente una es cierta y se trata de marcar, pues A, B, C, D, cuál es la cierta. No hay que hacer ningún comentario ni dar ninguna explicación. Eso se va a resolver en una plantilla que después se corrige muy rápido y no hay que explicar nada, simplemente pues tachar cuál es la correcta, ¿vale? Cada pregunta que acierte me dan un punto y cada pregunta que falle me van a descontar 0,25. Luego 4 preguntas falladas restan a una acertada. Las que no se responden pues ni no se computan ni penalizan. Esto es importante a la hora de practicar porque hay que medir muy bien si decido responder una pregunta o no, porque si la respondo y la fallo, pues eso me va a restar 0,25, ¿no? Bueno, pues esto es un test que se corrige, muy objetivo, ABCD. Siempre hay problemas con algunas preguntas que al final son muy ambiguas o no están claras, o resulta que ninguna es correcta porque hay fallos en el enunciado. En el último, esto parece increíble, pero ocurre todos los años, en este último examen se pusieron 100 preguntas y al final se anularon 5. O sea que al final se quedó sobre 95 preguntas. Y bueno, no han anulado más, pero hay algunas más que habría que anular porque no tienen una solución correcta. Ni la A, ni la B, ni la C, ni la D, ¿no? Bueno, eso pasa en los días siguientes al examen y deciden qué preguntas se anulan por confusas o por erróneas. Y bueno, pues este año se anularon 5 y al final el examen se corrigió sobre 95 preguntas, ¿no? Bueno, esas cosas pasan, ¿eh? Este primer examen, ¿vale? Se trata de estudiar la materia y sobre todo se trata de practicar muchísimo con la herramienta de test que vemos después, ¿vale? Sobre la corrección de este primer ejercicio, pues he colocado aquí unos pequeños extractos de las notas que publicó el tribunal sobre la corrección de este primer examen en la última convocatoria, ¿no? Para que todos nos hagamos una idea. Después hablamos de la situación de la oposición o de las plazas y todo esto, que casualmente pues yo estuve ayer o antes de ayer revisando esto y actualizándolo y bueno, pues dejé ahí en interrogante las plazas que va a haber en la oferta del 2024 y justamente pues se ha publicado hoy, ¿no? Podemos ya
hablar de esas plazas, ¿no? Pero para que tengamos una idea de cómo me van a corregir o cómo funciona esto fue una nota pública del tribunal y para pasar este primer ejercicio, pues lo que hacen es fijar un número de opositores que lo van a superar. Y se fijó en 1.527 opositores que van a pasar este primer examen de test, ¿vale? Luego, esto, claro, depende del número de plazas que haya, pues fijan más gente que tiene que pasar el primer ejercicio o menos. El año pasado había un número de plazas similar al que ha salido hoy en la oferta del 2024. Hay unas poquitas más este año, creo, y luego podemos esperar que esto sea una cosa parecida, ¿no? Después, al final, siempre son unos poquitos más, porque hay empates justo donde ponen la nota de corte para que superen estos opositores el primer ejercicio. Luego podemos pensar que el primer ejercicio pues fijarán en torno a 1.600 que van a pasar este primer ejercicio tipo test, ¿vale? Esto al final, pues, al final hacen pues lo que les da la gana con las notas que sacan y tal, lo van ajustando a lo que dice la convocatoria, pero esto es tan sencillo como decir, bueno, pues en función de las plazas que hay, el tribunal fija un número de personas que van a pasar el primer examen. ¿Y quién lo va a pasar? Pues los 1.527 que tengan más puntuación en este test. Y entonces se fija una nota de corte. Al fijar esta nota de corte os digo que siempre esto se ajusta hacia arriba abajo porque esa nota de corte. Y aquí os he colocado lo que fue la nota de corte del último examen, de la última convocatoria. Está sacado por ahí, lo que llaman puntuación directa mínima. Y esto de la puntuación directa mínima y todo ese rollo, pues es una complicación que si leéis por ahí cosas, pues viene por el tema de que anulan preguntas y al final no se corrige sobre 100, se corrige sobre 95 y todo eso, ¿no? Pero bueno, lo que queremos es tener una idea general de cómo funciona esto y es tan sencillo como que el tribunal dice van a pasar 1.527 el test y pasan los 1.527 que tengan mejor puntuación en el test. Y la puntuación del test, os recuerdo que una pregunta acertada suma un punto y una pregunta fallada resta 0,25 y con eso se corrige el test y sale una puntuación directa. Esta puntuación directa mínima de 59,5 sobre 100 pues es puntuando o sumando un punto por las cuestiones que tenga acertadas y restando 0,25 por las que tenga falladas. Y ese neto que sale es esto, ¿no? Puntuación directa mínima, vamos a decir 59,5. Pues esto lo que quiere decir, para que nos entendamos, algo pequeñas precisiones, es que el opositor 1527, que fue el último que pasó este primer ejercicio, tenía en el test un 59,5 sobre 100 y a ese opositor pues se le asigna una puntuación de 5. A partir de ahí, pues todos los que tienen más de 59,5 se le transforma su puntuación a algo que les va a dar entre 5 y 10 con un montón de fórmulas y rollos que cuentan ahí en las notas esas del tribunal, ¿no? Pero bueno, la idea es esta y es muy sencilla, pues se fija un número de gente que tiene que pasar y pasan pues ese número de gente que ha sacado más puntuación en este examen de test. Esto lo cuento también porque uno empieza a tener una idea de dónde está la nota de corte y podemos esperar cosas parecidas, ¿no? Parecidas. ¿Por qué? Pues porque va a haber más o menos las mismas plazas y fijarán más o menos la gente que tiene que pasar el primer examen y la puntuación, pues a un poco arriba o abajo, pues es una referencia, la última, ¿no? Pues cuando empiece a utilizar la herramienta de test y que os voy a enseñar después y empiece a practicar con esa herramienta exámenes con 100 preguntas a tiempo real de examen, lo tenemos todo configurado así, que son 100 minutos, la máquina me va a corregir el test y me va a dar una puntuación. Pues empezar a sacar en esas prácticas que hago con la herramienta de test puntuaciones por encima de 60, cuando practique, pues me tiene que empezar a dar la idea de que puedo empezar a estar preparado para pasar este test. Si estoy practicando y continuamente estoy sacando puntuaciones de 30 y pico, 40 y pico, pues tengo que pensar que todavía no tengo la materia preparada como para poder aprobar. Y esto es una referencia muy importante, ¿vale? Por eso lo de la herramienta de test es muy importante en esta posición, porque
el primer examen son preguntas tipo test y simplemente hay que hacer un test de 100 preguntas para pasarlo, no hay otro tipo de ejercicio. Pero es que en el segundo ejercicio, como vamos a ir viendo, también han empezado a meter preguntas de test. Luego cada vez es más importante practicar bien las preguntas de test, ¿vale? ¿Cómo? ¿Alguien va a preguntar algo? Sí, ¿se me escucha bien? Sí, perfectamente. BOE, copia-pega, que no quiero cambiarlo, es todo copia-pega. En el segundo ejercicio hay 10 supuestos prácticos de la materia de tributario, solo de los 22 temas que decíamos, ¿no? De tributario. Este segundo ejercicio no tiene nada de organización del Estado y derecho administrativo. ¿Vale? Entonces, por eso la mayoría de las horas de clase son para explicar los 22 temas de derecho tributario, porque esos temas tienen muchísimo que contar y ayuda muchísimo a las clases. Si no tienes clases, es muy difícil preparar bien esos temas. Si te lo cuenta alguien con experiencia en esto y que sabe tributario y que lleva mucho tiempo, pues te va a hacer ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, esto segundo ejercicio, que son 10 supuestos prácticos, son de esos 22 temas de derecho tributario. Aquí ya no hay nada de organización del Estado ni de derecho administrativo. Y estos 10 supuestos prácticos, en 7 de ellos se formulan 3 preguntas en cada uno de respuesta breve y razonada. ¿Qué es esto? Pues estos son 7 supuestos donde te van a contar algo, te van a hablar de una situación, una serie de, no, un supuesto, y después sobre eso que te han contado te van a hacer 3 preguntas. Y esas preguntas las vas a tener que responder haciendo cálculos prácticos y citando en qué artículo se regula eso, que es lo que te estoy diciendo. A esto se refiere cuando el BOE dice que estos supuestos deben resolverse con una respuesta breve y razonada. Es decir, hay que resolver de forma práctica, pero no se puede llevar calculadora, es decir, que no es un problema de cálculo de números. Los números son Vale. sencillos y los vas a poder resolver mentalmente. Es saber aplicar lo que dice el artículo. Por eso digo que alguien te tiene que explicar cómo se interpretan los artículos y cómo se aplica eso a la resolución de un supuesto práctico. Y no va a ser un problema de cálculos porque no tienes calculadora, los números son sencillos. Vale. Esto hay que estudiarlo entendiendo, interpretando lo que dice la ley y aplicándolas a la solución de supuestos prácticos. Por eso, la primera vuelta que hacemos al temario es muy didáctica. Explicar el tema que está formado con los artículos de las leyes e ir haciendo ejercicios didácticos que no son de los exámenes, pero que son especialmente preparados para que se entienda eso. Y después, cuando hacemos la segunda vuelta, lo que hacemos ya es resolver supuestos de los exámenes. ¿Vale? Esto va a ir así, Vale. va a ir así. Entonces, en este segundo ejercicio hay 7 supuestos de este tipo y hay 3 donde han colado más preguntas de test. ¿Vale? Luego hay 3 supuestos y en cada uno de esos 3 van a hacer 3 preguntas de test de ABCD, como fue el primer examen de las 100 preguntas. Luego, al final, me están colando también en el segundo ejercicio ya, que esto fue una novedad, Más ¿no? test. Más test. Por eso os digo que esta oposición se trata de que alguien te explique sobre todo el tributario y después practicar muchos test y hacer supuestos prácticos de estos. Novedad muy importante de la anterior convocatoria. Se conservan los ejercicios aprobados y para la convocatoria inmediata siguiente. Esto es muy importante, este cambio es importante. Antes había que hacer el test, pasar el primer examen, después hacer el segundo examen y pasar también el segundo examen en esa convocatoria. Y entonces habías aprobado la oposición. Ahora no, ahora tú haces el test de 100 preguntas, el primer ejercicio, lo apruebas y si después no apruebas el segundo ejercicio, pues no has aprobado la oposición. Pero en la convocatoria siguiente no tienes que hacer el test de 100 preguntas. Mucho. Situación de la oposición. Esto se trata un poco de hablar, pues estamos ahora a día 3 de julio, teóricamente os estáis informando acerca de la oposición y uno tiene que centrarse pues en los tiempos, en los plazos, los meses y demás, ¿no? Plazas convocadas, pues 500, la del 22.787, la del 23.780 y esta que acaba de salir, ¿no? Precisamente hoy, esto lo he hecho ayer, 800. ¿No? Ya sabemos, porque precisamente se ha convocado hoy, pues ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Hay una convocatoria en la oferta de empleo público de 2024 de 800 plazas. Bueno, hablamos del grupo después, que creo que está por ahí. Bueno, esto es para los que
estáis empezando a informar, que tengáis una idea de cuál es la estructura de la agencia tributaria. Y aquí el cuerpo de agentes de la Hacienda Pública estaría situado en el organigrama por aquí. Por encima tiene a los técnicos de Hacienda y a los inspectores de Hacienda. Y por aquí, por debajo, estarían los administrativos del C1, los que ya son del C2 auxiliares y el personal laboral. Luego, dentro de la estructura de la agencia tributaria, se estructura en estos cuerpos, pues esta oposición estaría aquí situada, ¿no? Desde esta oposición de agentes de Hacienda Pública es pues desde la que se hace el examen de promoción interna a el cuerpo técnico de Hacienda Pública, ¿vale? Funciones, pues los agentes tributarios están en la agencia tributaria por todos los sitios, ¿vale? Eso no es como otras cosas más limitadas que solo puedes ir al servicio de vigilancia aduanera o cosas así. Esto aquí puedes ir con los paneles y los concursos de traslado cambiándote de área funcional o cambiándote de destino geográfico, porque los agentes tributarios pues están en lo que es la estructura de la agencia tributaria, que tiene 26.000 trabajadores, nada menos, pues están por todos los sitios, ¿no? Y así en general, para el que quiera tener una idea, pues hay agentes tributarios en el área funcional de gestión tributaria. Esto, para que os hagáis una idea, pues más o menos es lo que se hace en las administraciones de cada zona o en las delegaciones provinciales. Pues quien no ha visto lo de la campaña de la renta, ¿no? Que te confecciona la declaración o el servicio de información y todas esas campañas de IRPF que se hacen en todas las oficinas, pues ahí están los agentes tributarios, ¿no? Y todo lo que se hace en las administraciones, ¿eh? Los órganos de recaudación también son importantes y hay bastantes agentes tributarios. Estos son los que se encargan solamente ya de cobrar, ¿no? Las cosas que se han liquidado por gestión tributaria o que vienen derivadas ya de actas de inspección, las deudas, ¿no? En periodo ejecutivo, voluntario, o si ya pasa a fases de embargo, pues ahí están las unidades de subastas, bueno, todo lo que es el organismo especializado en recaudación, pues hay un montón de agentes tributarios también. Después en inspección, que es lo que normalmente conocemos, ¿no? Pues las inspecciones en todos los órganos de inspección, pues en los equipos hay agentes tributarios que trabajan en la inspección de Hacienda y también en las aduanas y en los impuestos especiales, pues al que le guste o que geográficamente le coincida bien, pues tiene destinos en las aduanas también, ¿no? El grupo en la academia, el siguiente grupo que va a empezar a preparar agentes, empieza las clases el día 17 de septiembre. Normalmente empezábamos la primera semana de octubre. Lo vamos a anticipar con idea de ganar 15 días para los exámenes de abril, mayo, junio, e ir mejor a por ellos. Aunque las clases empiezan el día 17, en directo, ¿no? Los que os matriculéis tendréis a primeros de septiembre ya la clave de acceso al aula virtual y ahí estará ya subido desde el primer día todo nuestro manual de los 34 temas que hemos hablado, para que ya el que quiera lo pueda descargar, imprimir y empezar a leer temas, o si quiere ya empezar a hacer algo, ¿vale? Bueno, esto tampoco lo hacíamos, pero como la gente siempre nos lo pedía, porque ya como empezábamos a primeros de octubre, quería empezar ya en septiembre a estudiar, pues al final se entraba ahí, ¿no? En el protocolo que se dice, ¿no? Las clases empiezan el 17 de septiembre en directo, pero a los que estéis matriculados, los primeros días de septiembre os vamos a enviar ya las claves de acceso al aula virtual para que entréis, ya veáis el aula virtual y podáis descargar el manual y podéis imprimirlo y el que quiera, pues empezar ya a estudiar, a leer los temas y después las clases empiezan el 17 de septiembre, ¿vale? Y el horario, pues más o menos es de 4 a 5 organización del Estado y derecho administrativo. Esto ya sabéis que son los 12 temas de los que solamente hay que hacer cuestiones y después de 5 a 9 es tributario, donde tenemos de 5 a 6 y media para los temas de impuestos, IRPF, IVA, aduanas, que lo da un profesor, y para 6 y media a 9 otra para todos los 16 temas de procedimientos tributarios, ¿vale? Bueno, ese es un poco el grupo, cuándo va a ser, qué día empieza y cuál es el horario inicial de materias. Aunque ya os digo que eso es una cosa viva, porque en función del tiempo del que dispongamos iremos haciendo lo que sea más eficaz, ¿vale? Y bueno, esta es la última que pone que podéis matricularos. Esto es nuestra página web, echarle un vistazo también, porque hay información que os puede ser útil, sobre todo si estáis empezando a informaros de esta oposición.
ponéis ahí en internet Academia Oposiciones Hacienda o ponéis Academia Mat Oposición y os sale nuestra web, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, todo esto es para ya los alumnos que están, pero a vosotros lo que os interesa, por aquí algunos os habréis apuntado a las charlas informativas. Tenéis información acerca de la oposición. Si queréis más información, entráis aquí en nuestra página, pincháis en Agentes de Hacienda Pública y aquí tenéis más información. La que tenemos, no tampoco queremos poner excesiva porque la gente se aburre de leer, pero podéis echar un vistazo a esto. Se habla aquí del sueldo bruto y las características del nuevo grupo que va a empezar, ¿vale? Este grupo que hablamos que empieza el 17 de septiembre, el aula virtual tiene conexión de clases en directo. Ahí vamos a dejar los vídeos de las clases, mínimo un mes, en época de exámenes más. Ahí vais a tener todo el material para descargarlo, lo vais a poder descargar, tanto el temario como los ejercicios, como supuestos, como exámenes, esquemas, todo va por el aula virtual y con un clic os lo descargáis y lo vais guardando en vuestras carpetas. Ahí tenemos, que le vamos a echar un vistazo ahora, la herramienta para practicar test ilimitados. Hacemos simulacros a tiempo real, sobre todo en época de exámenes. Se resuelven los exámenes de todos los últimos 12, 15 años. El material es nuestro, no hay que comprar nada. Con lo que os vamos a dar nosotros es más que suficiente y además, bueno, cada uno pues puede hacer lo que quiera, pero nosotros lo que decimos es que no cojas más material, porque si uno tiende a coger mucho material, como que eso es mejor y al final lo único que te produce es un agobio y te empieza a liar bastante. Entonces, nuestra recomendación es que se use solo nuestro material, que va a ser más que suficiente, y cuando crees que lo tienes todo estudiado, pues no es verdad. Lo coges y otra vez y otra vuelta, y esto se trata de darle vueltas y vueltas y de sabérselo muy bien, porque cuanto mejor te lo sepas y más vueltas le des, pues mejor te van a salir los test, ya lo veréis, al ir practicando y más vas a ir acertando cada vez. Y si quieres acertar más test, no se trata ya de estudiar más material, sino de seguir estudiando nuestro material y seguir practicando test. Y verás como cada vez sacas mejor puntuación, ¿vale? El precio son 140 euros al mes, no se paga matrícula y en este precio incluye todo. Incluye el material, las clases, los vídeos, todo lo que se va a subir, la actualización si hay algún cambio y la herramienta de práctica de test. Nosotros hemos querido hacer una preparación donde en un solo sitio tengáis todo lo necesario. Es una preparación integral, hay por ahí plataformas y cosas donde pagas una cantidad anual y tienes derecho pues a un material y a la herramienta de práctica de test, pero no tienes clases en directo. Y esto es una oposición donde la parte de derecho tributario y la forma en la que hay que hacer este examen necesitas clases de alguien que te ayude a interpretar los artículos y a enseñarte cómo hay que responder el examen. Entonces, hay por ahí sitios que yo no digo nombres ni digo que sean buenos ni malos, solo digo que te preparan algo, pero no todo. Aquí tienes todo. Tienes material, tienes clases, tienes la herramienta de test y yo creo que en esto hay que centrarse en un sitio y seguir solo un sitio, porque si no te vas a hacer un lío y al final es peor, ¿vale? Luego solamente se paga eso, la mensualidad, no hay periodo de permanencia ni tienes que pagar antes nada. Empiezas, pruebas, si ves que te va a gustar lo que ves, pues sigues y si no, pues te borras, no hay ningún problema. El grupo es los martes de 4 a 9, pero como hemos hablado, pues seguramente que haya más, ¿vale? Este es lo que os decía del WhatsApp. Si tienes alguna duda y pinchas aquí, pues me escribes y me va a salir a mí en el WhatsApp. Entonces ya pues te escribo o hablamos de la duda que tengas. Si quieres matricularte en este grupo, pues entráis por aquí, pinchas en Matricúlate, rellenas esto y le das a enviar. Y a partir de ahí, pues nos entras en la lista de matriculados y nosotros pues te vamos informando de lo que va, si va ocurriendo algo, alguna noticia, pues ya estamos en comunicación. Luego para matricularse, pues no hace falta nada más que entrar aquí en la web, rellenar esto y darle a enviar y ya está, ¿vale? Bueno, podéis leer eso, no vamos a perder el tiempo. Si alguno quiere apuntarse a un grupo en marcha, pues tiene que pinchar aquí, pone su nombre y tal, me llega a mí también y yo ya os hablo con vosotros, porque para entrar en un grupo en marcha pues tenemos que hablar de cuánto has estudiado, si has estado en otro sitio o hasta dónde has visto
y si te puedes encajar en un grupo en marcha, pues mira, mejor, porque a lo mejor pues no pierdes el tiempo empezando desde cero, ¿no? Aunque en esto, aunque tenga estudiada la materia, viene bien ver otra visión, otro que me lo cuente y empezar desde cero, ¿vale? Bueno, aquí está el resumen de la última charla que hicimos, que fue la del grupo de marzo, que es igual que esta que estamos haciendo ahora aquí, más o menos, sin interrupciones, ¿no? Y funcionando todo bien, pero está ahí porque la gente entra y la ve en cualquier momento del año. Esto ya para vosotros nada, porque era para apuntarse a las charlas. Aquí hay un enlace muy interesante para durante el proceso ir siguiendo todo, ¿vale? Porque tienes la última convocatoria del BOE, ahora os enseño otra en la página principal, y aquí está la librería, le podéis echar un vistazo. Estos son los manuales o las entradas de material que tenemos, y todo este material no está en venta al público, pero vosotros lo vais a ir teniendo. Entonces, esto se va colgando en el aula virtual y a un clic le das a descargar, te lo vas guardando en esta carpeta y vas formando tu material, ¿vale? Estos son nuestro material, ¿vale? Bueno, ahí echarle un vistazo. Hay información acerca del grupo que os he contado. Por aquí es por donde te tienes que matricular, de agentes de la hacienda pública, ¿vale? Y en la página principal, que le podéis echar también un vistazo, en esta, si queréis matricularos directamente por ahí, por la página principal, sin entrar en agentes, pues hay también un enlace, le pinchas aquí y sale lo mismo, ¿no? Y te matriculas y, bueno, echarle un vistazo a las reseñas de Google, que son de nuestros alumnos, y esto es lo que os quería decir, si que no se me olvidara, las últimas convocatorias. Aquí hay información de toda la información que va publicando sobre convocatorias, fechas de exámenes, listados. Si dais aquí, conduce directamente a la página de la agencia tributaria, donde se van convocando, se van poniendo todas las informaciones. Si pincháis en esta, pues en la que está ahora en marcha, pues veis la convocatoria, veis los criterios de corrección de los que hemos hablado, cómo fue el examen, bueno, y veis las listas de aprobados, y aquí directamente en nuestra página tenéis un enlace para, una vez que empiece el proceso selectivo, pues lo podéis ir siguiendo y ir viendo ahí todas las novedades o todo lo que se publique, ¿no? Bueno, y lo único que me queda hablaros dentro del protocolo, ¿no?, es del aula virtual con el que vamos a trabajar, ¿no? Vosotros, si os matriculáis, como digo, a primeros de septiembre, recibiréis las claves de acceso al aula virtual, y bien por aquí, pinchando en aula virtual, o bien en el icono este de aula virtual, pues vais a ver esta presentación cuando entráis para clase y tenéis agenda y acceder a contenidos. En agenda cuelgan los enlaces para conectarse a cada clase. Por ejemplo, pues hoy es 3 de julio y este grupo pues está teniendo clase de 4 a 9, ¿no? 3 de julio. Pues la gente de este grupo, simplemente pinchando en este enlace, te conectas a la clase. La siguiente clase es el 9 de julio, pues entra por aquí, pinchas en este enlace y te conectas a la clase como te has conectado hoy a esta videoconferencia que estamos haciendo. Todo esto es una herramienta mucho más potente que lo que estamos usando hoy y funciona de otra manera, tiene muchísima más capacidad y operativa, ¿no? Bueno, y después en acceder a contenidos es por donde entramos a ver el material, y aquí, si pincháis, vuestro grupo va a estar así también organizado. Vais a tener una primera pestaña que son los vídeos. Si entras aquí tendrás los vídeos de las clases de los últimos días, y esto es lo que os digo, que si yo el 2 de julio o el 26 de junio pues no pude venir a clase, pues pincho aquí y tengo el vídeo de la clase de ese día. Si hay algo que quiero volver a ver porque ese día a lo mejor no lo acabé de entender bien, pues puedo pinchar aquí y ver esa clase pues todos los días, todas las veces que quiera, ¿vale? Luego tenemos los vídeos de las clases anteriores. Después vais a tener el manual del temario completo. Esto es lo que os digo, que a primeros de septiembre os damos ya la clave de acceso aquí al aula y estará ya colgado aquí el manual completo del temario, ¿no? Luego esto es tan sencillo, ¿vale?, como pinchar aquí en la nubecita esta y se descarga. Luego aquí tenéis, pues esto es lo que es nuestro manual general. Este es el libro de mesita que se dice, ¿no? Aquí tenéis los 34 temas desarrollados, ¿no? Empieza organización del Estado, temas 1 a 7,
y administrativo temas 1 a 5 y organización de temas 1 a 22 que hemos hablado, ¿no? Y a partir de ahí pues se va desarrollando en el manual los 7 temas, todo eso, ¿no? Tema 1 y bueno, este es el manual nuestro que tiene un montón de páginas, pero bueno, esto es un manual pues de consulta, de lectura, hay cosas que hay que tener más fijadas, otras que son de simple lectura, pero pues ahí veis que nada menos que tiene 918 páginas. Este es el manual de consulta y de lectura de los 34 temas. Esto, como hablábamos antes, no es una oposición de aprenderse esto de memoria. Claro, no hay que aprenderse estas 918 páginas de memoria. Esto, pues, son temas que se van a ir explicando y lo que hay que aprender es entender aquí los artículos y cómo el profesor los va explicando y los va aplicando a esos supuestos prácticos y después citar el artículo, ¿vale? Entonces, pues si nos vamos a un tema cualquiera, por ahí, bueno, están por temas, este es el tema 10, o sea, un tema de renta, por ejemplo, o de IVA o de cosas de estas, el 20, ¿no? ¿Ves? Pues aquí veis que pone artículo 20, exenciones en operaciones interiores. Pues uno coge la idea porque el profesor va a explicar las exenciones. Esto no hay que sabérselo de memoria, pero hay que tener idea de qué está exento y qué no. Y cuando en un sitio del examen digas esto está exento, pues dices artículo 20. ¿Vale? Entonces, por eso el manual está preparado sobre la base de la legislación y poniendo el número de artículo, porque tú poco a poco te los vas a ir quedando y después hay que citarlos en el examen. ¿Vale? Y a los artículos 21, tal, artículo 22. Bueno, aquí tenemos el manual, ¿vale? Y después tendréis estos 4 bloques de preparación: organización del Estado y derecho administrativo, tributario procedimientos, tributario IRPF IVA y tributario aduanas e impuestos especiales. Voy a contar, ya solo me queda hablar de la herramienta de práctica de test que también tendréis para uso. Por ejemplo, si entramos en organización del Estado y derecho administrativo, pues aquí tendréis el contacto del profesor siempre para poneros en contacto con él, hacer una consulta o si tenéis alguna duda del material que sube. Cada bloque tiene su contacto, ¿vale? Y esto ya cada profesor va colocando casos, pues en este caso ha colocado porque era útil un diccionario legal, pero aquí tenéis los temas de derecho administrativo, donde hay test y exámenes. Estos test se hacen en clase, se cuelgan en PDF y tú los puedes descargar y los tienes, pero además esos test también se colocan en la herramienta práctica de test. Y esto es lo que os digo que es muy importante. Y aunque me vaya de tiempo y pierda 5 o 10 minutos, tenemos que hablar un poco de esto. Esta herramienta de práctica de test que está incluida en el aula virtual y entra dentro de la mensualidad su uso de forma ilimitada es importantísimo. ¿Cómo funciona esto? Pues si tú, por ejemplo, estás estudiando, bueno, pues este grupo ha visto ya los 5 temas de derecho administrativo, la profesora ha hecho por aquí test y ha colocado la solución y ahora la solución será similar, ¿no? Entonces, esto es una herramienta que te da una referencia muy buena de cómo vas tú ya con los tests. Desde luego, si aquí empiezas a hacer test, porque aquí va a haber colgadas casi 3.000 preguntas cuando vayamos avanzando en el grupo. Y por ahí podéis encontrar publicidad que dice, no, te apuntas a esta plataforma y hay 5.000 preguntas. Mentira. Mentira, hay 1.000. Lo que pasa es que hay una opción de que te combinen el ABCD de formas distintas y lo cuentan como si es una pregunta más. Nosotros eso no lo hacemos, ¿vale? Porque si no, te metes con 6.000 preguntas y eso deja de ser operativo. Va a haber 2.000 y pico preguntas, que tampoco hace falta tener excesivas preguntas. Y son originales. No jugamos a que en una misma pregunta le coloco el A en el C en el A y es la misma pregunta. Y digo, tengo 5.000. No. Vais a tener las preguntas que creemos que son idóneas para preparar esto y van a ser todas originales. Va a haber 2.000 y pico, como mucho 3.000. ¿Vale? Hay más que suficiente y hace falta muchísimo tiempo para practicar ya con esas preguntas. No hace falta tener más. ¿Vale? Y siempre vais a tener la referencia esa de la nota que vais sacando aquí. En cada pregunta, pues veréis que yo puse aquí el A y resulta que es el C. ¿Vale? Pues podéis ver las preguntas falladas y podéis ver cuál ha visto lo que quería, ¿no? Aquí tendréis de todas las materias colocado por temas y por grupos de temas para que puedas ir practicando por cada tema. Y esto es muy útil porque yo me estudio el tema 1 y después vengo aquí y me lío a practicar con estas preguntas. Y las hago una vez y otra vez, pues hasta que no las falle, ¿no?
Si veo que voy mal, me vuelvo a estudiar el tema 1 y después vuelvo aquí a practicar. Se trata de esto, ¿no? Bueno, esto es una forma que es como se empieza normalmente en la primera vuelta. Vamos así, ¿no? Practicando por temas. Y después, cuando ya, cada uno cuando quiera, pero lo ideal es que una vez que ya he dado una vuelta a toda la materia y he ido haciendo esto, practicar una herramienta que tenemos aquí configurada que se llama entrenamiento. Esto se usa más hacia el final, cuando ya tienes más o menos preparada la materia. En entrenamiento yo puedo pulsar y me dice crear un test de entrenamiento. Crear un test de entrenamiento me lo deja crear completo, parcial o solo de las cuestiones falladas. Completo quiere decir que me va a sacar un test con preguntas de los 34 temas. Yo digo, yo quiero hacer preguntas de los 34 temas. Pues pincho aquí, le digo que quiero, está configurado para que me saque ya 100 preguntas, le doy a generar test y me va a generar un test de 100 preguntas de los 34 temas, de toda la materia, ¿vale? Ese es el test completo. Esto es lo que se hace más al final, ¿no? Cuando ya tienes todo preparado y practicas como el día del examen. El tiempo de realización van a ser 100 minutos y si yo le doy aquí, pues me va a generar, la máquina me va a coger de todas las preguntas que hay, de todos los temas 100 y me va a dar el tiempo restante. Ahí, igual que en el examen. Y en tiempo de examen practico. A ver si tengo un poco más de suerte, ¿no? Entonces, empiezo a practicar y aquí es donde tengo que empezar a decidir si una la contesto o no. Porque si la contesto mal, me va a restar 0,25. Y si la dejo en blanco, pues ni suma ni resta, ¿no? ¿Vale? Yo puedo resolver las 100 preguntas y cuando termine, pues finalizar test, ¿no? ¿Vale? Y me lo va a corregir la máquina. Es este que acabo de hacer completo y digo, ver test que acabo de hacer. Mira, he acertado 4. Pues como he acertado 4, ahora me ha ido bien, ¿no? Tengo 4 puntos y he fallado 6. Luego me resta 0,25 cada una, 1,5. Luego mi nota, pues es un 2,5. Como lo he hecho sobre 100, pues es eso, un 2,5 sobre 100. Cuando yo llegue aquí, tenga 3.000 preguntas, empiece a hacer test de entrenamientos de 100 preguntas a 100 minutos, como si fuera el examen, y aquí empiece a acertar 60, empiezo a pensar que estoy preparado, ¿vale? Porque la mayoría de las preguntas de esas 3.000 que hay aquí son de los exámenes de los últimos 12, 14 años. No son preguntas más fáciles ni más difíciles. La mayoría son preguntas de exámenes que han caído en los últimos 10 o 12 años, ¿vale? Luego son preguntas tipo examen, ¿eh? Bueno, esto del entrenamiento es importante, ¿vale? Ese sería el test de entrenamiento completo, se hace más al final. También puedo crear un tipo de test parcial, es decir, si solo estoy estudiando un bloque y ya me lo tengo estudiado entero, pues puedo hacer un test de esa parte. Por ejemplo, si me he estudiado los 16 temas de procedimiento tributario ahora y digo, pues voy a practicar las preguntas de todos los temas de tributario, que bueno, ahora mismo este grupo tiene 136 colocadas y digo, vale, pues quiero hacer 100 preguntas solo de eso y puedo elegir un test, pero no de todo, de toda la materia, sino de una parte, la que yo quiera elegir, ¿no? Y bueno, pues practicaría aquí, resolviendo también. Bueno, voy a ver si tengo suerte. En el examen esto no hay que hacerlo, ¿eh? Hay que estudiarlo. Vale. Bueno, y es este que acabo de hacer. Digo, voy a ver cómo me ha ido. ¿Vale? Pues he acertado 3 puntos, he fallado 7, menos 1,75, pues he sacado un 1,25. Bueno, esto es el entrenamiento parcial. Puedo elegir una parte, ¿no? Y más hacia el final ya es muy útil este, falladas, porque hay algunas que ya me las empiezo a saber, o que alguna materia la tengo muy controlada y siempre las acierto. Digo, voy a decirle a la máquina que me saque un test con las preguntas que fallo, que he fallado alguna vez. Y digo, y de todo ya, ¿no? Ahora mismo este grupo tiene 767, pero llegará a tener aquí 3.000, ¿no? Entonces, y puedo decir, no, sácame las falladas, porque quiero hacer solo con las falladas. Bueno, sacaría ahí la máquina con las 100 que he fallado otras veces y empiezo a hacer solo test ya de las que fallo. Y sigo haciendo hasta que no haya ninguna que fallo. Y esto, pues, es muy importante para esta oposición ahora. Bueno, es una herramienta que hemos querido poner a tope, por eso, porque os digo, porque es muy importante y quería perder el tiempo en que la vierais, porque la tenéis aquí. Esto que existe a lo mejor solo en una plataforma, pero no vais a tener un profesor continuo que resuelva dudas o que os explique los temas, pues aquí tienes lo de las plataformas, lo tienes aquí y además
tienes un profesor